Los entornos del río Carrión en la capital renuevan su imagen gracias al programa mixto de formación y empleo que gestiona la Agencia de Desarrollo Local Municipal. En esta cuarta edición, 9 personas se han beneficiado de este proyecto y una tercera parte han conseguido la inserción laboral. El vandalismo, nos cuentan, ha sido su principal obstáculo. Una formación previa, después es a partir del tercer mes, depende un poco del desarrollo del proyecto, cuando se empieza a ejecutar la obra real. Porque al principio igual en una obra llegas un poco perdido y aquí te haces unas ideas. Muy enriquecedora por dos motivos, por el tema de la reinserción laboral y luego por el haber podido contribuir al entorno de mi ciudad, Palencia, y haber podido dejarla un poco bonita. La crónica municipal es hoy protagonista. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El ayuntamiento ya ha tomado la decisión, denunciará a Adif. Y se trabaja con asesores y equipo jurídico en la forma de esta demanda que pretende frenar las obras del AVE en la ciudad porque consideran probado que imposibilita un futuro hundimiento de las vías. Y por cierto que ya es oficial la nueva organización del equipo de Miriam Andrés tras la marcha de Reyes Bodero y la entrada de Leire Montero. Es Antonio Casas quien más responsabilidades asume tras esta ordenación. El 14% de los habitantes de la capital viven solos. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de los denominados hogares de la soledad. Según un estudio realizado para Diario Palentino, en la mayoría de los casos el perfil corresponde a mujeres mayores de 65 años. Y hoy en el capítulo deportivo vamos a hablar de baloncesto porque la 8 Palencia va a ofrecer una entrevista ya grabada en exclusiva con el entrenador del Thunder Palencia. Les vamos a ofrecer aquí un extracto. El Salvador, el técnico que llegó para impedir el descenso del cuadro morado. La entrevista se va a ofrecer íntegra la próxima semana, el lunes en la jornada, pero les vamos a adelantar las buenas sensaciones que tiene el sevillano de cara al resto de la temporada. Ha hablado sobre la afición, el nuevo fichaje y el progreso de la plantilla. Hoy ponemos el foco en el ayuntamiento de la capital palentina. Finalmente denunciará el equipo de gobierno Adif. Además hay una primera remodelación del equipo de gobierno municipal. Se lo contamos. En cuestión de días, de muy pocos días, la denuncia estará ya formalizada. El ayuntamiento lo tiene decidido y claro e iniciará en breve la vía legal contra Adif para que paralice las obras del AVE a Cantabria al entender que son incompatibles con un posible soterramiento de las vías a su paso por Palencia. El equipo de gobierno ya tiene la decisión tomada. Solo queda la vía judicial y es una vía que lógicamente emprenderemos porque así lo dijimos y así lo anunciamos. Y lo hacen porque las obras de Adif, las de llegada del AVE a Cantabria a la ciudad, supondrán crear una nueva barrera. Las ciudades derriban muros, aquí están dispuestos a ponernos un muro con el que no estamos de acuerdo a la salida norte de la ciudad. El ayuntamiento con su equipo jurídico y asesores trabajan en la forma. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Qué tipo de demanda vamos a plantear? ¿Vamos a plantear o no la paralización como medida cautelar de esas obras? ¿Qué tipo de aval o de fianza nos puede pedir? ¿Qué tipo de costas judiciales nos podemos enfrentar como Ayuntamiento de Palencia en caso de perder el pleito? Y ese es precisamente el asunto que más preocupa, porque en la ciudad ya hay antecedentes. Nos preocupa y mucho, y quizá por eso hemos ido con pies de plomo y hemos ido siempre hablando tanto con nuestros servicios jurídicos internos como con el asesor jurídico externo que contratamos a este efecto, ¿no? Adif ya ha cuantificado el pleito, Adif lo ha cuantificado en 25,5 millones de euros. ¿Por qué? Porque tiene una obra adjudicada de 27 millones de euros, que es la que se está ejecutando en la zona norte de la ciudad. El ayuntamiento tiene 2 meses para plantear el inicio de esta carrera judicial, aunque la denuncia se presentará en breve. Por cierto que la alcaldesa también ha adelantado en esta entrevista la reorganización que va a poner en marcha en su equipo de gobierno tras la marcha de Reyes Bodero y la entrada en la bancada socialista de Leire Montero. Antonio Casas pasa a asumir más responsabilidades y Francisco Fernández pasa a ser delegado de área, al separar cultura y deportes de impulso económico. Que arranca.
Es el concejal Antonio Casas quien más responsabilidades asume tras esta reorganización obligada tras la renuncia de Reyes Bodero. De hecho, Casas pasa a liderar el área íntegra de la exconcejal, la que incluye tráfico o extinción de incendios. Es decir, por ejemplo, el encargado de la nueva ordenanza de terrazas. Responsabilidad que se une a la que ya tenía al frente del servicio de personal dentro del área de Carlos Hernández, pero se le quita la de organización que pasa a manos de Leire Montero junto a Régimen Interior o Patrimonio. Será también Montero la responsable de Transparencia, competencia que se incluye por primera vez en esta legislatura. También Casas sigue siendo el responsable de Medio Ambiente y Movilidad dentro del área que lidera Álvaro Bilbao. Pero aprovechando esta reorganización se han realizado otros cambios. El área de Judith Castro pasa a ser de Impulso Económico, Administraciones Públicas y Gestión de Fondos Europeos. Se extiende de las de Cultura y Actividad Físico-Deportiva y con ellas se crea un área nueva que va a liderar Francisco Fernández. Es decir, la gestión del ayuntamiento pasa de repartirse en 5 áreas a un total de 6. Hay otro asunto que preocupa también al equipo de gobierno, el cierre de comercios en la calle Mayor. Al comunicado ya de H&M se suma, como ya les habíamos contado, el de Sport Town. Desde el consistorio se ultiman los detalles de un encuentro con los propietarios de los locales vacíos para analizar el problema y las posibles soluciones. Se trabaja en la colocación en esos escaparates de vinilos con imágenes de la ciudad para que el impacto visual sea menor. Lo que vamos a procurar es una reunión con los propietarios para tomar conciencia un poco de cuál es la situación de la ciudad y de cómo podemos abordar esta solución. Esto no es una cuestión que pase solo en Palencia, esto pasa en Palencia, pasa en Castilla y León, pasa a nivel nacional y pasa en todo el mundo, porque el sistema de consumo ha cambiado y ha cambiado tanto que nadie sabe cómo adaptarse del todo a él. Declaraciones en el marco de una convocatoria esta mañana. La Agencia de Desarrollo Local ha clausurado la 4ª edición del programa mixto de formación y empleo de los entornos naturales del río Carrión a su paso por la ciudad. El margen del Carrión se presenta con una nueva imagen renovada gracias al programa mixto de formación y empleo que gestiona la Agencia de Desarrollo Local. Nos ha permitido actuar al final en todo el margen del río Carrión, adecuando un poco la pavimentación, los paramentos, actuando en la piedra. 9 personas han participado en esta 4ª edición. Una formación previa, después es a partir del tercer mes, depende un poco del desarrollo del proyecto, cuando se empieza a ejecutar obra real. Porque al principio igual en una obra llegas un poco perdido y aquí te haces unas ideas. Muy enriquecedora por 2 motivos. Por el tema de la reinserción laboral y luego por el haber podido contribuir al entorno de mi ciudad, Palencia, y haber podido dejarla un poco bonita. El próximo mes de marzo, otros 12 alumnos se beneficiarán de otro programa mixto que afectará a los entornos del Sotillo. Vamos a actuar tanto en la zona de jardín del Sotillo como en la zona de las piscinas. Piden a la población que respete la ciudad para evitar que el vandalismo, como en esta ocasión, dificulte y ensucie su trabajo. Las pintadas que hacen los grafiteros pues te frustra un poquito el trabajo efectuado. Este proyecto ha finalizado con la inserción laboral de 1/3 de los participantes. Y esta mañana en Valladolid, alcaldesa, el concejal de Infancia y representantes del Consejo Infantil Municipal han recogido el diploma que acredita que Palencia ha renovado su título de Ciudad Amiga de la Infancia. La capital obtuvo por primera vez ese reconocimiento de UNICEF en el año 2006 y apuestan en la presente legislatura por dar más voz y más peso a este Consejo Infantil, reconocimiento que se recogía en la Federación Regional de Municipios y Provincias que preside la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, y que venían también en imagen. Cerca del 14% de los habitantes de la capital viven solos. Son 3 puntos más que la media del conjunto del Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 20 años, el número absoluto de hogares con un solo morador prácticamente se ha doblado. De 5.595 viviendas con una sola persona en 2001, se ha pasado a 10.452 en 2021. El estudio revela que casi el 60% de los palentinos que viven solos son mujeres, con un total de 6.254. Por edad y sexo, cabe destacar que en el 34% de los hogares vive una mujer de 65 años o más y el 28% está compuesto de un hombre menor de 65 años. Son los datos
que hacen una radiografía bastante exacta de la situación demográfica en la capital. El índice de envejecimiento en Palencia es de los más altos de toda España. Se sitúa en el puesto número 11. Cristina Pastor, los detalles. El índice de envejecimiento en la capital palentina se aproxima al 199%, lo que es lo mismo por cada menor de 16 años. Hay en Palencia capital casi 2 mayores de 64 años, un factor que está relacionado con la soledad. De hecho, según un estudio realizado para Diario Palentino, en las 2 últimas décadas se han duplicado el número de los denominados hogares de la soledad. En la capital, 1/3 de los censados vive solo y la mayoría son mayores de 65 años. Pero, ¿cuál es su perfil? Mujer con arrugas ya de más de 65 años, sobre todo, y después el segundo nivel estarían hombres menores de 65. Yo creo que son perfiles distintos, que quizá las mujeres mayores el perfil es más de viudas, seguramente, porque la esperanza de vida de las mujeres es 7 años superior a la de los hombres, ¿no? Y el perfil de los hombres que viven en soledad, que también es un porcentaje alto, es más quizás de solterón, como se decía antes en los pueblos, ¿no? O quizás de divorciado, ¿no? La salida de los hijos a otras ciudades por estudios o en busca de trabajo propician que en los hogares se quede el matrimonio y con el paso de los años un solo miembro de la pareja. Nidos vacíos, es decir, el matrimonio solo que serán 2 mientras alguno de los 2 no falle, ¿no? Entonces, en ese momento, si los hijos ya están fuera, pues lo que se produce es la soledad. Propiciar un envejecimiento activo de los mayores que viven solos, actualizar el servicio de ayuda a domicilio y aprovechar las nuevas tecnologías para conocer sus necesidades a tiempo real son algunas de las propuestas para paliar los efectos de la soledad. Y evitar, en la medida de lo posible, noticias como en el último año. Yo creo que ha habido más de 10 casos de gente que ha aparecido muerta en su casa y algunos se han encontrado un mes después. El envejecimiento de la capital es un problema que se refleja en los datos. En 2009 Palencia alcanzó su récord con una población superior a los 82.600 habitantes, pero en 2010 el censo comenzó a bajar de manera progresiva hasta los 76.300 de 2022. En la actualidad está experimentando un repunte que solo responde a la llegada de inmigrantes. Cerca de 4.000 agricultores y ganaderos y cientos de tractores han tomado el centro de Madrid. El sector ha hecho llegar sus reclamaciones a la capital de España y allí han contado con la presencia de profesionales del sector de Palencia. Algunos han acudido en coches particulares, pero además una veintena de tractores conducidos por jóvenes palentinos han llegado hasta allí. La UCCL, la Unión de Campesinos de Castilla y León, ha tomado parte de esta movilización al valorar las medidas del ministro Planas como meramente cosméticas. Bueno, el eco de estas protestas en Palencia las hemos encontrado esta tarde en la capital. Tractorada infantil organizada por las organizaciones agrarias, por Asaja, por UPA y por COAG, entre la Plaza Pío XII y la Plaza Mayor, con lectura de manifiesto incluida. Esta manifestación se suma a la de los últimos días de los profesionales del sector del campo, pero esta vez quienes las protagonizan son ellos, los más pequeños. Desde las principales organizaciones agrarias estiman que son cerca de 200 los participantes. A través de los más pequeños quieren visibilizar los problemas del futuro del campo, un futuro que dicen está en peligro de extinción. Cada vez les resulta más difícil producir, que su labor sea rentable y que sea una profesión con futuro. Los niños de Palencia queremos que nuestros pueblos sigan teniendo vida, que el medio rural sea una opción para vivir y trabajar. La delegación de gobierno ha tramitado más de 1.200 denuncias en Castilla y León contra los agricultores y ganaderos que han participado en las protestas agrarias desarrolladas en las últimas semanas en territorio palentino. Estas movilizaciones dejan en la provincia 105 denuncias, la mayoría 56 de ellas por seguridad ciudadana, las 49 restantes por infracciones de tráfico. Y vamos con más cifras, aunque son de otro corte. La Junta de Castilla y León ha hecho públicos los datos actualizados relativos al censo de las lagunas de Palencia. Hay 8.549 aves de hasta 32 especies en las lagunas de La Nava, Pedraza y Boada. Entre esta variedad están las grullas, que estos días se dejan ver de nuevo en la provincia. Están haciendo
un descanso en su viaje hacia el hábitat de reproducción en el norte de Europa. Las están viendo. Y Manuel Fernández Gocci da una vuelta al paisaje castellano en la Biblioteca Pública de Palencia. Este salmantino, instalado en Oviedo, acerca además las obras pictóricas que le han inspirado sus largos paseos por la naturaleza. Hijo de un poeta y pintor, creció rodeado de grandes artistas de la pintura. Manuel creció al abrigo de un padre con inquietudes intelectuales y artísticas. Mi padre era un personaje de la literatura y de la pintura, y gracias a él conocí a los grandes pintores de la época, ¿no? A Oteiza, a Chillida, a Pablo Serrano, y esto me fue animando a pintar. Y aunque desde pequeño dio rienda suelta a su creatividad, no ha sido hasta hace 6 años cuando se ha entregado plenamente a la pintura. Tengo una vena crematística, ¿no? Y entonces decidí estudiar económicas y me dediqué a la consultoría, ¿eh? Entonces ya cuando me liberé de la consultoría, que la lleva mi hijo, me dediqué a lo que quería hacer, que es pintar. Tiene una clara corriente de inspiración pictórica. Mi pintura en cierto modo está influida por los impresionistas, ¿no? Yo recuerdo que mi primer viaje en avión fue a Ámsterdam, ¿no? Porque quería ver el museo de Van Gogh, ¿eh? Y fue una cosa impresionante. En cierto modo mi pintura está influida por él, ¿no? Bueno, por el impresionismo en general y el fauvismo, ¿no? A Palencia acude con 2 de las temáticas con las que suele trabajar. Campos de Castilla y Cielo y Copas, ¿no? El Campos de Castilla es un tema que me interesa mucho porque Castilla tiene el horizonte, ¿no? Cosa que yo que vivo en el norte, pues no hay horizonte, siempre estamos con las narices pegadas a la pared, ¿no? Hasta finales de mes, Cielos y Campos, Llanura, Horizonte y Flores se dan cita en la Biblioteca Pública de Palencia. Después, en marzo, la exposición se trasladará al Bar Cafetí. Baloncesto para arrancar, porque aunque no haya competición en la ACB, no para el Thunder Palencia, todo lo contrario. De hecho, con la incorporación de Hans, hay que trabajar para acoplar al jugador norteamericano. De todo ello, hemos hablado con Luis Gil, el técnico que lleva camino de protagonizar el milagro en Palencia. La 8 Palencia estuvo ayer con Luis Gil, el hombre que está llamado a ser el salvador del Thunder Palencia. Una amplia entrevista que será ofrecida en su integridad el próximo lunes en la jornada. Pero vaya por delante algunas píldoras de sus palabras llenas de esperanza y agradecimiento. De cómo se siente en Palencia y en el Thunder lo tiene claro. Estoy muy a gusto porque el club creo que es un club humilde pero con sus ambiciones. Lo ha tenido la LEP de ser un equipo importante de la LEP y ahora de mantenerse en la Liga. Tanto que se deduce de sus palabras que incluso descendiendo a la Leboro no le importaría seguir aquí. Nosotros vamos partido a partido. Es un poco cholo esto, pero es la verdad. Es un poco cholo, pero es la verdad. Se deshace en elogios con la afición. Cómo apoya al equipo, cómo te da ánimos, cómo te hace seguir para adelante. De Málaga, de la Copa del Rey, se trae una anécdota. Ahora mismo es el equipo de la Liga. Tú puedes ser del Madrid y del Palencia, del Barça y del Palencia. Yo he alucinado. El cambio radical del equipo lo atribuye al aspecto psicológico. Es que la autoestima es lo más importante, no solo en el básquet, no en la vida, ¿no? Al final, si no te valoras a ti mismo, es difícil. Y los jugadores yo creo que han empezado a creer cada uno en sí mismo y creer en algo importante, yo creo, en el compañero. En cuanto a nombres propios, hablando de Hand. Un jugador bueno con el balón en las manos, un jugador capaz de generar él solo canastas. Y yo creo que necesitábamos ese jugador para los momentos calientes, es un jugador joven. Y sobre el jugador sacrificado... Tengo 9 jugadores en esa posición y lo que haremos es dejar a uno en cada partido. Con Pasechnik se deshace en elogios. Yo tenía miedo aquí cuando acabara este plazo de la Euroliga, que acabó hace una semana. Digo, a ver si viene alguien y no lo quita. Porque la verdad que está jugando a un nivel muy alto. El lunes a las 4:15, Luis Gil y la filosofía del éxito. Seguimos con salvamento y socorrismo, porque tuvo lugar en la piscina de Campos Góticos el Campeonato de España Máster.
Las piscinas del complejo de Campos Góticos fueron escenario del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo Máster, que contó con la participación récord de 226 socorristas, pertenecientes a 13 comunidades y 33 clubs. Se batieron 42 récords nacionales al 50% de hombres y mujeres, desarrollándose en las edades comprendidas entre los 30 y los 69 años. El Club Ocasos de Palencia fue el organizador del evento, aparte de tener una actuación destacada tanto a nivel individual con varios títulos y podiums como por equipos, tanto que lidera la tabla en la categoría femenina y fue tercero en la masculina, acabando en el global como subcampeón de España con 966 puntos, solo 26 menos que el campeón, el Pacífico Salvamento. Un éxito en todos los sentidos y una experiencia a repetir, dado que fue la primera vez que se paraban las pruebas de piscina y de playa. Y vamos, mientras tanto, con un gol espectacular, lo van a ver. Dani Rodríguez, jugador juvenil del Palencia Cristo Atlético, que marcó este gol que están viendo ante el Isoa en la Liga Recoletas. Un joven que dejó el Club Internacional de la Amistad. Ya ha debutado con el primer equipo en más de un partido. Un chaval que se merece más minutos, sin duda. Las lluvias, protagonistas meteorológicas de cara a la jornada de mañana en la que siguen bajando las temperaturas. Mañana jueves la inestabilidad será la gran protagonista en la provincia de Palencia, con precipitaciones en prácticamente todo el territorio, especialmente en la montaña palentina, donde las temperaturas, las mínimas, bajan ligeramente hasta los 5 grados bajo cero en algunos puntos de la zona norte de la provincia, como por ejemplo Brañosera. Las máximas se mantienen apenas sin cambios, entre los 11 y los 12 grados, con cielos completamente cubiertos durante todo el día. También en la zona de La Vega, en la zona de la Valdavia, los termómetros oscilarán entre los 0 y los 12 grados, con esos chubascos que se van a prolongar durante prácticamente toda la jornada. Va a ser un día pasado por agua, también a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, con cielos completamente cubiertos y temperaturas máximas suaves que se mantienen en torno a los 13, los 14 grados. Se descartan heladas en la zona sur de la provincia a primera hora de la mañana, pero sí esos chubascos, esas precipitaciones. No se olviden el paraguas, tampoco en la zona del Cerrato, porque también va a ser un día de fuertes chubascos, también en los entornos de Palencia capital, y máximas de 14 grados. En Palencia capital, cielos cubiertos durante todo el día, chubascos por la tarde, especialmente temperaturas entre los 2 y los 13 grados. Las lluvias nos van a acompañar durante los próximos días, al menos también durante el fin de semana, aunque las temperaturas van a ir subiendo, van a ser cada vez más suaves. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 3 de marzo la muestra Taurocatapsia. De la mano del veterinario y artista Luis Alberto Calvo, se exponen 32 obras de contenido taurino en las que se utilizan diferentes técnicas, desde el óleo al grabado, pasando por las últimas tecnologías digitales. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esa mansión del Bajo Imperio Romano. Pues hoy no tenemos tiempo para más, pero regresamos mañana para contarles todo lo que ocurra tanto en la capital como en el resto de municipios de la provincia de Palencia. Hasta entonces, les deseamos, como siempre, que pasen una muy buena noche y, sobre todo, que sean felices. Adiós.